Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a dar lectura de los versos 1 al 3, aunque vamos a estar más enfocados en el verso 2 y 3, pero para dar contexto es necesario que también incluyamos el versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, nosotros no podemos entender nuestra salvación a menos que entendamos de dónde nos sacó el Señor. Charles Spurgeon decía que nosotros no podemos entender la gracia sin antes entender que nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Pablo, lo que hemos leído recién, nos está retratando, en estos versículos que hemos leído del 1 al 3, nos está retratando, podríamos decir, el desolador estado en que se encuentra el hombre sin Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo en estos primeros 3 versículos del capítulo 2. Y aquí quiero hacer una breve reflexión respecto a esto, a lo que Pablo nos dice en estos versículos, antes de entrar de lleno a la exposición de la palabra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Pablo, a nosotros, él nos rehúye entregarnos a nosotros todo el mensaje. Él nos habla a nosotros de misericordia, nos habla de gracia, nos habla del amor de Dios, pero también nos dice cuál es nuestra condición sin Dios. Eso es lo que está haciendo en estos primeros 3 versículos del capítulo 2. Y hoy en muchas iglesias nosotros escuchamos decir que ven, Dios te ama tal como tú eres. Es muy general ese llamado que hacen en muchas iglesias. Dios te ama tal como eres. Pero eso no es verdad. Nosotros tenemos que estar claros en eso, que eso no es verdad. Dios a nosotros nos ama a pesar de cómo nosotros somos. Pero cuando Él nos busca para salvación, Él nunca nos va a dejar ser como nosotros somos. Él va a comenzar la obra cuando nosotros alcanzamos salvación, y cuando Él comience esa obra, Él dice que la va a terminar. Y esa obra, por medio de su Santo Espíritu, es que cada vez Él nos va a hacer más parecidos al Señor. Ese es el objetivo, llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Entonces, a pesar de cómo tú eres, Él no te va a dejar como tú eres. Como dije, porque Él va a comenzar la obra en ti y Él la va a terminar. Entonces, en algunas iglesias, a diferencia de lo que hacía el apóstol Pablo, en algunas iglesias quieren hablar del amor de Dios, pero se olvidan que el amor de Dios va acompañado de la verdad. Entonces, ellos hablan de amor, pero rehúsan decir toda la verdad a las personas. Rehúsan decirle toda la verdad a la gente. Rehúsan decirles cuál es su estado sin Cristo. ¿Por qué rehúsan? Por temor a ofender. Hoy día muchos creen que si yo digo toda la verdad que está escrita en el Evangelio, yo voy a ofender al otro. Si yo le digo que es un pecador que va derecho al infierno, lo voy a ofender. Si yo le digo que está en delitos y pecados, lo voy a ofender. Y si ustedes se han fijado, conversaba con un hermano días atrás y meditábamos en que la gente como que tiene ya aceptado que soy pecador. Usted puede hablar con alguien, no, si somos pecadores. No, sí, yo soy pecador. Es como que tienen aceptado y como que ya no les da vergüenza decir que son pecadores.
Pero ¿qué pasaría si tú le dices, sí, que aparte de pecador es un delincuente? Tú eres un delincuente. Porque Pablo dice que estamos en delitos y pecados. Entonces ahí alguien podría decir, espera, para un poquito. ¿Cómo que delincuente? Yo no he hecho nada, yo no soy ladrón, yo esto que lo otro. No me trates de delincuente. Pecador soy, pero no delincuente. Entonces, en el momento que ellos han violado un mandamiento, como lo decíamos hace un rato, ellos se han hecho culpables de toda la ley. Por eso que Pablo decía que estábamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, en la iglesia rehúsan hablar del pecado y de la condenación eterna, rehúsan hablarle a las personas por qué necesitan a Cristo urgentemente. No hacen eso, no se atreven a hacerlo. Y no quieren hacerlo, como dije recién, porque temen que la gente se vaya, que se van a ofender y se van a ir. En la antigüedad, escuché decir a alguien que en la antigüedad, cuando un ministro de la palabra predicaba contra el pecado, la gente cambiaba de vida. Pero hoy día se cambian de iglesia. Eso es lo que ocurre hoy día. No quieren escuchar todo el mensaje. Quieren escuchar del amor de Dios, pero no quieren escuchar la verdad que viene acompañada con ese amor. Entonces, en vez de cambiar de vida, se cambian de iglesia. Y eso es así, hermanos, porque muchos dicen que creen en Dios. Muchos dicen que creen en Jesús, pero no están dispuestos a obedecer el Evangelio. Se quedan en, sí, no, sí, yo creo que Dios existe. Sí, Dios existe. Sí, yo creo que Jesús vino y murió. Pero no quieren obedecer el Evangelio. Se quedan hasta ahí nomás. Entonces, seguramente, si nosotros pensáramos que Pablo predicara hoy día, la cultura progresista que impera en todas partes, diría, ¿sabes qué? El discurso de Pablo, la predicación de Pablo, es un discurso de odio. Y hay que silenciarlo. Eso le pasaría a Pablo hoy día si predicara en este tiempo. Lo silenciaron en ese entonces también. Pero hoy día también tendría una lucha enorme con toda la cultura imperante. Y Pablo no, porque esa cultura que impera, él no se iba a quedar callado. Pablo iba a decir todo el mensaje. Por eso que lo quiero mencionar aquí frente a ustedes, porque esa debe ser nuestra actitud también. Hablar todo el mensaje, todo lo que está escrito en el Evangelio. No escoger ciertos pasajes del Evangelio que me gustan, que me siento bien leyéndolos, qué bonitas promesas, pero los pasajes que me confrontan, no, eso yo los dejo a un lado. Es más, no son para mí y menos se lo quiero hacer saber a los hermanos porque me voy a meter en problemas. Entonces, seguramente, como decía, a Pablo lo hubieran querido silenciar ahora y hubieran dicho que su discurso, su predicación era de odio. Lo peor de todo, hermanos, que algunos que se creen cristianos también afirmarían eso. También querrían callar a Pablo. También querrían silenciarlo. También diría, no, sabes que Pablo está llevando las cosas demasiado lejos. Entonces, quería partir diciéndoles eso porque Pablo, como parte del capítulo 2, los primeros 3 versículos, podríamos decir, nos dejan el suelo. Nos dejan el suelo. Entonces, he dividido esta exposición en 3 puntos. Y el primer punto tiene que ver con el diagnóstico que el Señor nos hace por medio de su palabra. Y el diagnóstico bíblico del estado nuestro antes de venir a Jesús es el siguiente. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos amoldados siguiendo la corriente del mundo y siguiendo al diablo, nada más y nada menos. Estábamos bajo su dominio. También andábamos en las pasiones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso estábamos bajo la ira de Dios. Ese es el diagnóstico bíblico que nos está dando Pablo en estos primeros 3 versículos del capítulo 2. Entonces, ahora una pregunta. ¿Recuerdan que Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios nos habló de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo? De la posición en que Cristo dejó a sus hijos, dejó a la iglesia. ¿Se recuerdan? Si leemos el capítulo 1, es un tsunami de bendiciones para el cristiano. Es tremendo lo que Pablo dice en el capítulo 1. Pero para que realmente nosotros atesoremos todo lo que Pablo dice de la iglesia en el capítulo 1,
atesoremos esas bendiciones, Pablo nos deja ver en los primeros 3 versículos del capítulo 2 cuál era nuestra condición sin Cristo. Y eso nos humilla. ¿Por qué? Porque veremos que todas las bendiciones que están descritas en el capítulo 1, nosotros no las merecíamos, a la luz de los primeros 3 versículos del capítulo 2. Nosotros no merecíamos esas bendiciones. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque andábamos siguiendo la corriente de este mundo, andábamos bajo el dominio del enemigo, de Satanás. Vivíamos presos de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída. No éramos merecedores de tanta bendición por parte del Señor. Entonces, eso también quiere decir, hermanos, que el Señor no nos bendijo porque vio méritos en nosotros. ¿Qué mérito va a haber en nosotros si estábamos muertos? Ningún mérito. Más encima muertos y siguiendo la corriente de este mundo. Ni un mérito teníamos nosotros para que el Señor nos bendijera con tanta bendición. Vuelvo y digo, Pablo nos está detallando nuestro estado aquí, nuestro estado sin Cristo. Muertos, desobedientes, pecadores, seguidores del diablo, amábamos los deseos y pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por todo ello, entonces, nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Y en ese estado, hermanos, en ese estado, lo triste es que nosotros pensábamos que estábamos vivos. Nosotros pensábamos que estábamos vivos en ese estado. Entonces, cuando más vivos nos sentíamos bajo los estímulos pecaminosos del mundo, estábamos muertos. Por más vivos que nos sintiéramos en ese estado, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos para Dios y vivos para el mundo. Y como dije hace un momento, Pablo no está equivocado. Lo que nos está diciendo, aquí no hay un error. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te digo esto? Porque hay diferentes opiniones y percepciones de la palabra del Señor, algunas muy heréticas. Y hay posturas que te van a decir que a Pablo no le tienes que creer todo. Que de Pablo tienes que tomar ciertas cosas. Porque él era un hombre, porque él se equivocó, porque él dijo... Entonces, por eso que yo quiero resaltar eso y decir, Pablo no está equivocado. Además, porque lo que está escrito en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es inerrante. Aquí no hay errores. Pablo no estaba equivocado. Nadie puede decir que lo que acabamos de leer es que Pablo estaba exagerando. Pablo llevó las cosas demasiado lejos. Nadie puede decir, yo creo que soy una excepción. Yo no vivía como los demás. No era tan pecador. Nadie puede decir eso. Alguien que afirme eso estaría diciendo, Pablo, ¿sabes qué? Como que exageraste. No te estoy creyendo todo lo que tú estás diciendo. Nadie puede decir eso. Y la base bíblica, aparte de los primeros 3 versículos del capítulo 2 que hemos leído de Efesios, también podemos encontrar un relato en la carta a los Romanos. En el capítulo 3 dice, está trayendo sí, al Nuevo Testamento algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nadie. Por eso que digo, nadie puede decir, Pablo exagera. Yo no era tan pecador como tú dices. No creo que estuviera en esa condición que tú describes. No hay ni siquiera uno. Ese es el estado de los seres humanos cuando están sin Cristo. Entonces, lo que nos dice Pablo en estos primeros versículos del capítulo 2 es lo que éramos nosotros. Pero nosotros no debemos caer en la tentación de aplicar estos versículos solo a los inconversos. Porque podemos nosotros fácilmente decir, sí, los que están allá afuera, sí, ellos sí, ellos son pecadores, delincuentes, están viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, malos, gente mala. Nosotros podríamos decir eso. Pero no tenemos que ser así. ¿Por qué razón?
Porque nosotros también éramos así. Nosotros también éramos de esa misma manera que describe Pablo. Antes de ser salvos, éramos como todos los hombres y mujeres que están sin Cristo. Y esa es la condición actual de todo ser humano al estar sin Dios. Entonces, los versículos que hemos leído, podríamos decir que es la descripción más exacta, la descripción más realista de la condición del hombre en su estado natural. No hay otra manera tan gráfica de describir la condición del hombre cuando está sin Dios, como lo describe el apóstol Pablo. Esto es lo que nosotros conocemos en teología como la depravación total del hombre. Cuando leemos esos 3 versículos de Efesios, es la condición que llamamos nosotros depravación total del hombre. Y esta, como decía hace un ratito, esto era la condición de todos nosotros antes de que el Señor nos alcanzara. Entonces, nosotros no debemos pensar que estábamos enfermos. Lo decía el otro día, nosotros no estábamos enfermos. ¿Ah? Nosotros estábamos muertos. Eso es lo que dice Pablo. Nosotros estábamos muertos. Nosotros no éramos personas relativamente buenas que solo nos hacía falta un poco de motivación para mejorar algún aspecto de nuestra vida. No es así. Nosotros estábamos muertos para Dios. Estábamos espiritualmente muertos, sin ninguna capacidad de nosotros poder responder a Dios. Ese era nuestro estado, nuestro real estado. Y lamentablemente, hermanos, ese es el estado de las personas sin Cristo y de muchas personas de nuestro entorno más cercano. Familiares están en esta condición, amigos, no sé, gente que nosotros en nuestro día a día, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, son muy cercanos a nosotros. Si están sin Cristo, lamentablemente ese es su estado. Muertos en delitos y pecados. Como decía, si no son cristianos, ese es su estado. Su condición es de muerte espiritual. Ellos no perciben nada relacionado con Dios. Nada, tú les puedes hablar y ellos no perciben lo relacionado con Dios. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, si me acompañan a buscar la lectura, primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14, Pablo escribe lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que ocurre con estas personas. Así estuvimos nosotros también. Como hombres naturales, nosotros no podíamos percibir las cosas que son de Dios. Es más, en nuestra mente natural pensábamos que todo eso era una locura. ¿Qué cosas me están hablando? No podíamos entender, porque estábamos muertos espiritualmente, no podíamos discernir espiritualmente estas cosas. Entonces, tú le puedes hablar a alguien de la existencia de Dios, de su bondad, y ellos a lo mejor te miran y te deben estar pensando, y a este qué tornillo se le soltó, las cosas que me está hablando. Te miran raro, pueden estar pensando, le lavaron el cerebro, ya se fanatizó con esto, se fanatizó con este tema. Incluso en su arrogancia te pueden llegar a decir, yo pensé que tú eras más inteligente. Eso te pueden llegar a decir cuando tú planteas tus puntos de vista relacionados con la palabra del Señor. También, hermanos, nos encontramos con algunos muertos espirituales, muertos espiritualmente, pero que son religiosos. O sea, hay muertos en delito y pecado que nosotros los vemos allá en el mundo, ¿ah? Viviendo totalmente ausentes de Dios, pero también hay unos muertos espirituales que son religiosos, que van a la iglesia, y que a algunos les gusta ir a la iglesia. A menudo esas personas piensan que obtienen un favor de Dios por medio de las, comillas, buenas obras. Ellos creen que hacen buenas obras y creen que con eso van a obtener algún favor de Dios. Piensan que van a llegar al cielo por sus obras.
Hoy día es muy común que en todos los funerales le pinten ahí en la carroza vuela alto. ¿Están fijados? Vuela alto. Todos piensan que van a volar alto. ¿Por qué? Porque tienen integrado en su pensamiento que no, si yo no era tan malo, si yo fui bueno y voy a llegar al cielo y eso. Entonces nos encontramos con personas que están espiritualmente muertas, pero que son religiosos. Entonces creen contar con el favor de Dios porque asisten a una iglesia, porque van a la iglesia los domingos. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo de personas el domingo salen de la iglesia y de lunes a sábado viven como cualquier mundano. Hablan como mundanos, piensan como mundanos, viven como mundanos. Si es así, aunque ellos sean muy religiosos, son igual hijos de desobediencia. Y por ende son hijos del diablo. Eso es lo que nos dice Pablo en lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque obedecen a la voluntad de su naturaleza caída, aun cuando se congreguen en alguna iglesia. Ellos siguen comportándose como unos mundanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener muy claro, siempre muy claro, que existen solo dos grupos de personas. No hay intermedios aquí. No hay grises, blanco o negro. Hay dos grupos de personas. Los muertos en delitos y pecados, que se dirigen al infierno, y los vivos en el espíritu por gracia divina, que van al cielo. No hay purgatorio. Eso es una mentira del diablo. Y claro, y como decía, hay personas que se congregan, pero que siguen muertos en sus delitos y pecados, porque ellos se congregan por otros motivos. Jesús no es el centro de sus vidas. Jesús no es la razón de sus vidas. Incluso pueden haber motivos tan banales por los cuales se congregan en una iglesia que no tienen nada que ver con buscar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Van a la iglesia porque les cae bien el pastor, van a la iglesia porque mi papá va, entonces yo voy, no sé, son motivos muy débiles. Y bueno, y muchos, como decía, vienen a las iglesias y el Señor, ¿se recuerdan que Él dijo de que había trigo y cizaña? A nosotros nos cuesta mucho darnos cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña, el Señor lo sabe. Entonces, la cizaña se mete en la iglesia y a veces son mejores hermanos que otros. Yo digo que actúan tan bien que son merecedores de un Oscar, porque son muy buenos actores como cristianos. Incluso algunos predican, incluso algunos son pastores, pero no están en la congregación por los motivos correctos. Eso es para que no nos escandalicemos cuando seamos testigos de alguna situación en donde un hermano de la iglesia cometió algo que nosotros esperábamos que no cometiera. Eso puede pasar. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18 dice: esto digo, pues, y afirmo junto con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así están los que están muertos espiritualmente. Y Pablo nos llama a que no andemos en la vanidad de nuestra mente, porque si nosotros hacemos una mirada de atrás hacia adelante en este verso, podríamos decir que por la dureza del corazón, esa dureza a nosotros nos hace quedar en ignorancia. Y al quedar en ignorancia, nuestro entendimiento se oscurece, se entebrenece. Y por estar así, entonces nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente. Y cuando nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente, entonces estamos excluidos de la vida de Dios. Ese es el resultado. Entonces este pasaje nos da señales cuando se está muerto espiritualmente. Y como dije, es andar en la vanidad de la mente, en la vanidad de la mente natural, en oscuridad, y por consecuencia estamos excluidos de la vida de Dios. Así están los hombres y mujeres
sin Cristo. Y así, hermanos, estuvimos nosotros, excluidos de la vida de Dios. Y Pablo aquí nos está exhortando a que ya no andemos así. Ahora, la única manera de salir de este estado de muerte es venir a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única forma de salir de ese estado. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el camino para llegar al Padre. Solo Jesús es la verdad. Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso que solo en Jesús encontramos la salida para cambiar radicalmente nuestra vida, donde estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo a nuestras pasiones y pensamientos carnales. La única manera de salir de eso y venir a la vida es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto. Antes de alcanzar salvación, hermanos, nosotros estamos enteramente metidos en el mundo. Así era. Nos dejábamos llevar según la corriente de este mundo. Así dice el versículo. El versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nos dejábamos llevar según la corriente de este mundo. Estábamos atados a este mundo. Desde todo punto de vista, estábamos atados a este mundo. Nuestra mente, nuestro entendimiento, estaba cautivo a la forma de pensar del mundo. Estábamos cautivos a las corrientes ideológicas que dominan el mundo. Estábamos cautivos o presos de los valores que propone el mundo, de las conductas, de los razonamientos que propone el mundo. Y nosotros nos dejábamos llevar por esa corriente. Íbamos cómodos con esa corriente. Por ejemplo, no sé, cambian las modas y allá van todos siguiendo la nueva moda. Cambia la cultura, allá van todos ahora cambiando a la nueva forma de cultura. Hay un refrán, no sé si todos se lo saben, hay un refrán que dice: todo tiempo pasado fue mejor. No sé si lo han escuchado. Todo tiempo pasado fue mejor. Y algo de cierto tiene eso. Algo de cierto, porque lo que hace 20 o 30 años atrás para la gente era horrible, era algo horrible, que tan horrible era que nadie se atrevía a hablar de eso, menos a participar de eso. Hoy día es lo más normal. Hoy día no pasa nada. La gente ni se inmuta. Una muestra. Nadie se inmuta. Uniones de parejas del mismo sexo. Nadie se inmuta. Todo bien, todo normal. Ya el mundo, para ellos todo normal eso. Pero eso es horrible. Eso es horrible. Y la gente sigue la corriente de pensamiento del mundo y se amoldan a eso y empiezan a hallar que todo eso es normal. Entonces, como decía, en este estado, siguiendo la corriente de este mundo, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestra forma de entretenimiento, nuestros razonamientos frente a temas valóricos, estaban en consonancia con la forma de pensar del mundo. Así era. Así era. Y ese es el estado, entonces, hermanos, de pecado del hombre. Y esa forma pecaminosa de pensar, aquí viene lo más grave, esto es lo más grave, que esa forma pecaminosa de pensar está dirigida por el diablo. Eso es lo más terrible. Está dirigida por el príncipe de este mundo, el líder de las tinieblas. Entonces, nos damos cuenta lo grave que es estar atrapado en la corriente de este mundo, porque eso significa estar dirigido, significa estar gobernado por el diablo. Eso es muy grave. Y así está hoy día el mundo sin Dios. Esa es la realidad. Así está el mundo sin Dios hoy. Y así también estuvimos nosotros antes de alcanzar salvación. También estábamos igual, antes de ser alcanzados por Cristo. Entonces Pablo dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir de que el diablo, hermanos, amolda al mundo en sus mentiras. Es como que si el diablo tiene un molde y mete a toda la gente en ese molde
y los deja de la manera que Él quiere, de la forma que Él quiere. Conforma al mundo a sus mentiras. Entonces, las mujeres sin Dios, los hombres y mujeres sin Dios están en el molde del diablo, viviendo en pecado, creyendo sus mentiras, porque el diablo es mentiroso desde el principio. El apóstol Juan escribió en su Evangelio, capítulo 8, versículo 44. El Señor tenía una discusión con los fariseos, con esos hombres impíos que lo perseguían. Y Él les dice lo siguiente: sois de vuestro padre el diablo, les dice, así de enfático, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Entonces, cuando yo estoy hablando de la corriente de este mundo, que el mundo sin Dios está siguiendo la corriente de este mundo y que está siendo dirigido por el diablo, no nos deberíamos escandalizar ni horrorizar cuando tú enciendes tu televisor y ves el noticiero, el matinal, lo que sea, horas y horas de mostrarnos delincuencia, atrocidades, asesinatos, violaciones, maldad tras maldad, maldad tras maldad, y vemos los que roban autos, los que una turba de hombres se mete a una casa y asalta la casa. Horrible. Vemos que hay hombres que por quitarle el celular a alguien son capaces de quitarle la vida. No hay respeto por la vida de nadie. El diablo es homicida desde el principio. Esa gente son hijos del diablo. Por eso no respetan la vida de nadie. Y además el Señor dice que el diablo no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Con que Dios les dijo, con que Dios, no, si ustedes pueden comer del árbol, si no van a morir, ustedes no van a morir. Es más, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Desde el principio mintiendo, el padre de la mentira. Y hermanos, es el personaje que es príncipe de este mundo y a él lo siguen los desobedientes a Dios, pero obedientes al diablo. Y lo más triste de todo es que esta gente que sigue la corriente de este mundo, que están siendo dirigidos por el diablo, ellos van como en un carnaval detrás del diablo. Lo van siguiendo contentos, van bailando, saltando, felices, pero van derechito para el infierno. Ese es el destino de estas personas. Entonces, nosotros somos testigos de cómo la sociedad se desintegra a pasos agigantados. Hoy la maldad está globalizada, porque las personas siguen la forma de pensar del mundo dirigido por el diablo. Y cuando nosotros estamos hablando de maldad, hermanos, no solo no debemos pensar en esos pecados a los ojos humanos como pecados extremos, ¿no? Delincuencia, como decía hace un momento, pensar solo en los asesinos, en ladrones, en fin. Hay pecadores muy intelectuales, que sostienen filosofías y formas de pensar que parecen nobles. Tienen un arte para mostrarte ideologías que son nefastas, pero te las hacen ver como que son nobles. Hay hombres que están influyendo en la sociedad con formas de pensar que van en total oposición o en contra de la santidad de Dios y del diseño de la vida. El pensamiento o cultura progresista, porque así se llama, el mundo progresista, que de progreso no tiene nada. El mundo progresista de progreso no tiene nada. Es más, el mundo progresista lo que hace es que es un retroceso, llevando a la sociedad a la forma de pensar más baja que puede llegar un ser humano. Formas de pensamiento que corrompen todo a su paso. Todo lo corrompen. Esas filosofías, esas ideologías. Esas ideologías han llegado a los gobiernos, han llegado a los que promueven la ley y el derecho. Ideologías, como decía, diabólicas. Estas ideologías quieren destruir la familia. Estas ideologías quieren separar a los hombres y a las mujeres con pensamientos, filosofías absurdas. Han invadido los colegios, estas ideologías. Han invadido las universidades. Han invadido la política, las ciencias, las artes y también la religión. Todo ha sido invadido por esta forma de pensar corrupta. Todo es corrompido con el rótulo de progreso. Por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos
cuando se nos quiera presentar una ideología como esa, de no seguir la corriente de este mundo. Entonces, un hombre y una mujer que viven sin Dios están atrapados e influenciados por este mundo y sin posibilidad de salir por propia voluntad. No se puede. Lo dije hace un momento. Hay una sola forma de salir de ese estado. La gente atrapada en este mundo, entonces, se deja llevar por la corriente y absorben como esponja, como una esponja absorben todo lo que el mundo les propone. Los medios, las redes sociales, la propaganda, las encuestas, el exceso de entretenimiento, todo lo siguen y todo eso lo creen. Además, todo eso les gusta. Por ejemplo, escuchan la propaganda de los medios, por ejemplo, que viene conejito malo. Viene conejito malo a balbucear estupideces. Y a mí una vez me llegó a mi correo del banco la propaganda que Bad Bunny viene conejito malo, pero a los 1000 que compren la primera entrada, las 1000 que compren entrada, los primeros 1000, van a poder sacarse una foto con él. Esa era la propaganda. Y ahí los tenemos a todos corriendo, peleando por una entrada, gastando la plata que no tienen por una entrada y llenan teatros, llenan estadios para rendirle culto a la estupidez. Eso es, lisa y llanamente. O también otro ejemplo, los influencers que hoy día están de moda. Porque ellos llevan el cauce, la corriente de este mundo. Si el influencer también es un profeta del diablo que está ahí con teorías y cosas raras. Un influencer, por ejemplo, que pone una nueva forma de vestir. Quiere imponer una nueva moda. Horrible puede ser la moda. Pero como un influencer, ahí en un par de semanas todos van a andar con mostrando la nueva moda en las calles y todo. ¿Por qué? Porque el influencer propuso esa nueva moda. Van a andar vistiendo esa nueva moda. Pienso yo que de repente algún influencer va a decir que la moda ahora es caminar con las manos y todos van a andar caminando con las manos porque el influencer dice que esa es la moda, caminar con las manos. Entonces, esas pueden ser frivolidades las que acabo de decir. Pero hay hombres, hermanos, hombres malvados que están influenciando este mundo. Hombres malvados que incitan a los jóvenes al vicio, que incitan a los jóvenes a las drogas, a la violencia, y ellos causan estragos en medio de nuestra juventud. Son hombres malvados. Pero hay otras atrocidades dentro de esta corriente del mundo, mencionadas con palabras que también suenan muy intelectuales. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del derecho reproductivo, un eufemismo, derecho reproductivo. ¿Qué es lo que es el derecho reproductivo? Eso no es otra cosa más que terminar con la existencia del bebé que aún no nace. Pero ellos le llaman derecho reproductivo. Pero eso significa que tú eres pro aborto y que tú vas a terminar con la vida de un bebé que no ha nacido. Pero el mundo progresista le llama derecho reproductivo. Legislan para promover la eutanasia, para que las personas se quiten la vida. Legislan para someter a niños y niñas a tratamientos hormonales, para alterar la naturaleza con la cual nacieron. Actualmente, no sé si han escuchado, la agenda global está preparando una declaración de intención de censura global a los medios, con el pretexto de terminar con la desinformación. Y eso no es más que querer censurar a todos los que piensan distinto a ellos. Eso es, censurar a los que piensan distinto a nosotros. Vamos a generar una censura global. Y el cristianismo está en esa categoría, porque nosotros no vamos con la corriente de este mundo. Nosotros vamos en contra de la corriente del mundo y por eso a nosotros nos van a querer silenciar. Eso ya está ocurriendo, hermano. En muchas partes del mundo están silenciando a los cristianos. Los están silenciando por medio de leyes o los están silenciando de manera violenta. Ya tenemos un caso semanas atrás. Un hermano en Cristo perdió su vida a manos de un asesino. Están quemando las iglesias en algunos países.
están en África, están siendo perseguidos nuestros hermanos cristianos y les cuesta la vida ser cristianos. En fin, eso ya está ocurriendo en muchas partes del mundo. Y a mí eso me genera una pregunta. Cuando yo me entero de esas cosas, eso me genera una pregunta. Deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué aún eso no está ocurriendo acá? Debería quedarnos en nosotros esa pregunta. ¿Y por qué acá no está ocurriendo eso? ¿Por qué acá no nos persiguen? ¿Por qué acá todavía no nos quieren silenciar? ¿Por qué aquí todavía este mundo progresista que gobierna no ha querido irse tan de frente contra el cristianismo? Deberíamos meditar en eso y hacernos esa pregunta. El hombre está cada vez peor, cada vez peor. No sé si a ti te ha pasado que cuando tú quieres conversar con alguien que no está convertido, que tú dices, se ve una buena persona, voy a conversar con él, voy a transmitirle, a ver si puedo transmitirle el evangelio. ¿Por qué? Porque esta persona aparenta ser moralmente correcta, pero no hace más falta que ahondar un poco en la conversación, profundizar un poquito más y comienza a salir toda la rebeldía que hay en el corazón de esa persona. No quieren saber nada de Dios. Jesús no es tema para esa persona. Es más, piensan que ese tema es para gente débil. Hablarles del evangelio, eso es para gente débil. A mí me lo dijeron una vez. No, pero es que eso es para débiles, me dijeron. Lo que yo le estaba comunicando, para gente débil. Incluso si algunos tienen la arrogancia y la falta de educación de decir de que esto es para limitados intelectuales. Así dicen algunos. Eso te pueden llegar a decir, para que no nos ofendamos cuando, por hablar la verdad del evangelio, nos tilden de esa manera. Y cuando uno habla con esa persona, uno dice por dentro, este es hijo del mismísimo diablo. Le estoy hablando la verdad y mira cómo reacciona. Entonces, pero cuando hables con alguien así, sé misericordioso. Recuerda que tú fuiste así también. Entonces, cuando tú hables con alguien así, siente la necesidad de orar por esa persona, de doblar tu rodilla y orar por esa persona que te rechazó, por esa persona que no cree en Dios y que Jesús no es tema para él. No perdamos de vista eso, oremos por esas personas. Entonces, todo lo mencionado con anterioridad, todo lo que vengo hablando, es vivir en la corriente de este mundo conforme es dominado por el príncipe de este mundo. Él actúa sobre los hijos de desobediencia. Tercer punto. Pablo nos dice que todos vivíamos así en el pasado, dice, viviendo en las pasiones de nuestra vieja naturaleza, satisfaciendo los deseos de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Estábamos presos de nuestras pasiones, de nuestros malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estábamos orientados con la corriente de este mundo. Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 6 y 7, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, voy a recapitular. Dice que nosotros vivíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza, las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y los pensamientos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en Romanos? Dice que el ocuparnos de eso, de lo que está diciendo Pablo en Efesios, de ocuparnos de eso, es muerte. Eso significa que es muerte. Pero dice, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, o sea, por cuanto la voluntad o por cuanto los intereses, eso quiere decir designio, de la carne, o sea, de nuestra naturaleza pecaminosa, es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. La carne no quiere ser cristiana, la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere meditar en la palabra del Señor. No se sujeta a la ley de Dios y dice, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando la mente está puesta en las pasiones de la naturaleza humana, no se puede agradar a Dios. Entonces alguien puede decir, lo que decía al principio, Pablo exagera. No exagera. Tú no puedes agradar a Dios cuando estás preso de tu naturaleza humana. Es más, eres tan rebelde
que tú te levantas en la mañana respirando un aire que tú no creaste. O sea, lo que creó el Señor, haces uso de él y tú no eres tan rebelde que ni siquiera das las gracias por eso. No quieres ser consciente de que estás respirando por la gracia común de Dios. Tu corazón está bombeando sangre y eres tan rebelde que ni siquiera agradeces eso. Así es la gente en ese estado. No pueden agradar a Dios. Más bien, dice, se es enemigo de Dios. Porque si los pensamientos están cautivos a la corriente de este mundo, entonces siempre estarán inclinados al mal. No hay otra salida. Siempre van a estar inclinados al mal. Y las pasiones y deseos de la naturaleza caída serán la motivación de la vida. Eso es lo que me va a motivar a mí si yo ando en la carne. No voy a tener otra motivación. Para mí Dios no va a ser una motivación. Estaremos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en ese estado se peca porque el pecado gusta. Por eso se peca. Porque el pecado gusta, porque el pecado da placer. El pecado hace pensar a las personas que son libres de hacer lo que quieran hacer. Ellas deciden lo que es bueno y lo que es malo. No les importa a ellos lo que Dios dice. No es tema para ellos. Y ese placer o libertad será una sensación de recompensa para estas personas, pero de recompensa momentánea. Es una recompensa momentánea. Por eso las personas siguen yendo por más. Cada vez necesitan pecar más, porque esto avanza, siguen yendo por más, aman el pecado. Por eso la mente puesta en la carne es muerte. Se termina amando el pecado, extraviando nuestros sentidos, extraviando nuestros razonamientos, nos dañamos a nosotros mismos y también dañamos a otros. El pecado hace eso, no solamente me daño yo, sino que daño a otros que me acompañan. Nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a otros. Y con toda razón, por la dureza de nuestro corazón, nos merecemos, hermanos, ir al infierno. Eso es así. Pero gracias a Dios que Él nos libró del pecado. Hemos hablado de una situación bien triste, bien difícil. Yo decía, ¿cómo planteo la exposición de la palabra sin que quedemos tirados en el suelo y que nos cueste pararnos del suelo porque la radiografía, la fotografía es bien drástica de la palabra del Señor cuando nosotros no estamos viviendo la vida de Dios? Entonces, como decía, nosotros debemos dar gracias a Dios porque Él nos libró de todo eso. Nos libró del pecado. Y ahora nosotros nos ocupamos del Espíritu. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Nos estamos ocupando de la vida del Espíritu. Y en esta vida del Espíritu nosotros encontramos vida y paz. Eso es lo que ocurre ahora con nosotros. Entonces, para finalizar, gracias a Dios, como decía, hermanos, que Él nos libró de esto, porque nosotros, si hemos venido a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, hemos sido redimidos y hemos nacido de nuevo, redimidos y nacidos de nuevo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo y de la esclavitud del diablo. Porque nosotros hoy estamos en Cristo, entonces ya no seguimos la corriente de este mundo, no creemos en las mentiras del diablo. Eso es lo que pasa con nosotros hoy día. Y el Señor es tan bueno que contamos con poderosas armas para resistir los ataques del maligno. Porque el Señor nos sacó de ese estilo de vida, pero eso no quiere decir que el enemigo se va a rendir. Él va a venir de nuevo a tratar de que tu vida espiritual mengüe, que en algún momento tú te equivoques, que en algún momento tú tropieces. Pero Pablo dice que el Señor nos da poderosas armas para resistir el ataque del maligno. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas para combatir al mundo y al diablo no es tu naturaleza humana, eso está diciendo Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra del Señor, hermanos, es poderosa. Eso es lo que acabamos de leer, es poderosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos vivir unidos a la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios, su consejo, que derriba fortalezas que se puedan levantar en tu mente. Puede levantarse una fortaleza, puede levantarse en tu mente un pensamiento que ofende la santidad de Dios. Puede pasar eso, pero dice que la palabra de Dios es poderosa para derribar fortalezas que se pueden levantar en tu mente. Y todo argumento mundano no tiene cabida en nuestros pensamientos, si nosotros nos aferramos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos, cuando tú vives sumergido en la palabra del Señor, esos pensamientos tú los llevas, dice, cautivos a la obediencia a Cristo. Y no solo tus pensamientos llevas cautivos a la obediencia a Cristo, porque Pablo aquí también, en el contexto de la mirada, es más amplia. Tú quieres llevar a otros, que los pensamientos de otros, llevarlos a que sean cautivos, pero de Cristo. Entonces tú puedes hablar con un compañero en la universidad que está dejándose llevar por una ideología como las que hemos conversado. Y tú dices, no, yo voy a dar la guerra aquí, porque yo sé que él está en un error. Entonces yo voy a predicar el Evangelio, voy a presentar los valores cristianos y yo voy a derribar esas fortalezas que se han levantado en su mente para que esa persona venga a la palabra del Señor. La palabra del Señor es poderosa y la palabra del Señor puede hacer eso. Así lo hizo con nosotros. Derribó fortalezas que se habían levantado en nuestra mente. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de aquí. Nosotros ya no estamos obligados a seguir la corriente de este mundo, a pensar como el mundo, vivir como el mundo. En Cristo nosotros hemos vencido al mundo, eso dice la palabra, que en Cristo hemos vencido al mundo y no somos vencidos por el mundo. Nosotros cuando ya estamos en Cristo, la corriente de pensamiento del mundo ya no te va a vencer, porque tú ahora has vencido al mundo en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú venciste al mundo y al diablo. Entonces, nosotros los cristianos no hacemos parte de este mundo, voy a ser un poco majadero en esto, no hacemos parte de este mundo. Una vez fuimos del mundo, pero ahora por la gracia del Señor somos conscientes que el Señor nos ha sacado del mundo y del estado de muerte en que nos encontrábamos. Estábamos muertos, pero Dios nos da vida y ya nunca más seremos esclavos de este mundo. Esa es la verdad. Por eso es un error volver a las formas de pensar y vivir que teníamos en el pasado. Es un error retroceder. Es un error. Es una total contradicción volver a pensar como pensábamos antes. Porque nosotros ya no debemos amar a este mundo. No debemos amar las cosas que están en el mundo. Ahora, cuando yo digo mundo, se me había olvidado decir eso. Cuando yo digo mundo, me estoy refiriendo a todo lo que ofende la santidad de Dios. Porque el mundo tiene cosas maravillosas. Es cosa de que tú salgas de vacaciones, vayas a recorrer la naturaleza que el Señor creó. Hay cosas maravillosas. Cuando yo estoy hablando del mundo aquí, me estoy refiriendo al mundo que ofende la santidad de Dios. A ese mundo me estoy refiriendo. Al mundo que es dirigido por el príncipe de la potestad del aire. No estamos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de las tinieblas. La posición de un incrédulo es estar bajo el dominio de Satanás, pero nosotros no, porque nosotros hoy estamos abrazados del Señor por su gracia y su misericordia. Antes nos gobernaba el diablo, ahora ya no. Antes, con un simple susurro del diablo en nuestro oído, nosotros íbamos tras lo que no convenía. Pero hoy día, aunque el diablo te susurre en el oído, tú respondes de la siguiente manera, cuando el diablo te venga a susurrar en el oído, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando el diablo lo tentó en el desierto. Así dice la palabra del Señor. Cuando tú sientas que vino a susurrar a tu oído, así dice la palabra del Señor. Y Él va a huir de ti. Automáticamente va a huir de ti. Porque Él no resiste que hablemos la palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien venció al mundo, venció al diablo, como dije, venció al pecado y la muerte, y que Él nos libró a nosotros de la muerte de nuestros delitos y pecados, nos libró de la corriente de este mundo,
del príncipe de la potestad del aire y nos libró de los pensamientos y la voluntad de nuestra carne. Para llegar al final del versículo, porque Pablo dice que en la condición que él describe, estábamos sujetos a la ira de Dios. Tampoco estamos bajo la ira de Dios cuando el Señor la salvación del Señor nos ha alcanzado. El mundo está bajo la ira de Dios. Y nosotros también estuvimos en esa condición. Pero como Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ya no estamos bajo la ira de Dios, porque nosotros ya no pertenecemos al mundo. Vivimos en un mundo condenado, bajo juicio. Dios juzgará un día a este mundo. Dios va a juzgar un día a este mundo. Va a juzgar a todos los que vivieron en total indiferencia a Dios. Va a juzgar a todos los que se complacían en sus pecados. Ellos un día van a probar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y si tú no estás en Cristo, el juicio de Dios caerá sobre ti. El juicio de Dios va a caer sobre todos aquellos que no están en Cristo, porque Dios es justo. Él no envió a su Hijo unigénito para que despreciaran el sacrificio que Él hizo. Pero nosotros como cristianos que vivimos en Cristo, nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a estar bajo la ira de Dios. Nosotros ya no tenemos nada que temer. Nosotros solo tenemos que ser reverentes y temerosos de Dios, porque nosotros hemos sido sacados del mundo, y esto es súper importante, hermano. Nosotros hemos sido sacados del mundo. No es que nos van a sacar. Fuimos sacados del mundo. Ya nos sacaron del mundo. Eso está hecho. No es que nos van a dar vida. Jesús ya nos dio vida. No es que nos va a librar del pecado. No, Él ya nos libró del pecado. No es que nos va a dar un corazón nuevo. Él ya nos dio un corazón nuevo. Eso nosotros, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Esas cosas son hechos consumados para la vida del cristiano. Entonces, estamos, hermanos, conscientes, todos los que estamos aquí, estamos conscientes que ya no pertenecemos al mundo, que nosotros ahora somos ciudadanos del cielo. Nos levantamos con esa conciencia todos los días. Jóvenes, aquí hay muchos jóvenes. Jóvenes, no coqueteen con el mundo, porque coquetear con el mundo es coquetear con el diablo. No coqueteen con el mundo, porque las cosas de este mundo ya no nos deben apetecer. Es más, nosotros debiéramos pedirle al Señor en oración que odiemos las cosas de este mundo que lo ofenden, para nosotros no incurrir en actos que ofendan al Señor. Las cosas del mundo no deben llenar tu vida, no deben llenar nuestra vida. Nosotros lo que sí necesitamos todos los días ahora es comer del pan del cielo, beber de esa agua de vida que Jesús nos da para fortalecimiento de nuestro espíritu. Debemos aferrarnos, hermanos, al consejo de Dios, a lo que estamos hablando hoy día, para vencer sobre nuestra vieja naturaleza. Nosotros tenemos una lucha con nuestra vieja naturaleza. Pablo lo describe en otra carta. Cuando nosotros vivimos en el mundo, siguiendo la corriente del mundo, bajo el dominio del diablo, nosotros no tenemos ninguna lucha. Como dije, andábamos felices y contentos en un carnaval, saltando camino al infierno. No teníamos ni una lucha, pero cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, automáticamente empieza una lucha, porque nos damos cuenta cuán malos somos, cuán malos nosotros podemos llegar a ser. Entonces empezamos a luchar con todas esas intenciones que tiene nuestra naturaleza humana, que nos van a acompañar hasta que Cristo venga por su iglesia, o nos van a acompañar hasta que dejemos este mundo. Pero ahí van a estar con nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que por medio de la palabra del Señor, nosotros podemos mantener, como el Señor puso el pie sobre la cabeza de la serpiente y trituró la cabeza de la serpiente, nosotros por medio de la palabra del Señor también ponemos nuestro puño sobre la naturaleza humana que se opone a la voluntad del Señor. También nosotros podemos poner nuestro pie encima de ella para que no nos gobierne. Y eso solo lo podemos hacer cuando nosotros nos apropiamos de la palabra del Señor. Nuestra vieja naturaleza no tiene el control de nosotros cuando estamos sumergidos en la palabra del Señor. Hermano,
Cuanto más tú ames al Señor, lo digo producto de que si tú te sumerges en la Biblia, vas a conocer al Señor, pero no solo lo vas a conocer, lo vas a amar. Entonces, cuando tú más ames al Señor, menos intenciones tendrás de herir su amor. Menos intenciones tendrás de herir al que dejó el cielo, no tomó en cuenta ser igual a Dios, vino a este mundo, se vistió como un ser humano, murió en una cruz, como un criminal. Menos vas a querer herir ese amor. Cuanto más lo conozcas, cuanto más ames al Señor Jesucristo, menos tú vas a querer herirlo. Por eso que aférrate a la palabra del Señor, para que tú cada vez lo puedas amar más. En la siguiente exposición que viene de Efesios, que seguramente va a ser en un par de semanas, el Señor, en el versículo 4 o 5, el Señor nos va a hablar cómo Él nos sacó de este estado que ha descrito en los primeros versículos, de esta vieja manera de vivir. Pero yo no me voy a adelantar a eso. Solo te quiero decir, hermanos, que si el Señor te dio vida, si tú naciste de nuevo, te sacó del mundo y de la influencia del maligno y te dio las herramientas para que no te dejes gobernar por tu vieja naturaleza, entonces medita en esto. Ahora tu vida tiene un buen y bendecido propósito. Tienes que meditar, hermano, ¿por qué el Señor fue tan bueno conmigo? Porque el Señor tiene un bendecido y buen propósito para ti. Y es que tú manifiestes la gloria de Dios aquí en la tierra. Para eso el Señor te sacó de ese mundo, de ese estado, para que tú hoy día muestres la gloria del Señor en la tierra. Para que vivas expandiendo por la fe el reino. Ese debe ser el motor de nuestras vidas. Que para ti proclamar el Evangelio sea una necesidad. Para eso el Señor te sacó del mundo de pecado. Para eso el Señor te dio vida. Para que ahora tú seas un enviado para anunciar el Evangelio. Para que tú honres al Señor con toda tu vida. Que nada de tu vida se quede afuera de honrar al Señor. Que tu mayor deseo sea que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea anunciado como el nombre que es por sobre todo nombre. Eso significa, hermano, que nosotros no debemos renunciar al Evangelio. Nosotros no debemos renunciar al Evangelio, aunque la corriente de este mundo sea poderosa. Nosotros tenemos que seguir en contra de la corriente de este mundo. Y cuando nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo es porque nosotros no hemos renunciado a la verdad del Evangelio. Eso significa ir en contra de la corriente de este mundo, haciendo defensa del Evangelio, no quedándonos callados. Cuando alguien quiere pisotear a nuestro Señor Jesucristo, no nos tiene que importar. Ahí tenemos que sacar el habla y decir, no, de mi Señor tú no te vas a burlar. Tenemos que ser valientes, hacer defensa del Evangelio, hacer defensa de nuestros valores cristianos. Si lo malo es malo, no tengamos miedo de decir que eso es malo. Pablo no tenía temor de decir a lo bueno bueno y a lo malo malo. Nosotros también tenemos que ser así, no quedarnos callados. Porque quedarse callado, no me acuerdo quién decía esto, Lutero creo que decía, que si tú te quedas callado frente a la maldad, estás siendo cómplice de la maldad. Tu silencio está diciendo, sí, tiene razón. Entonces, no, nosotros debemos hacer defensa del Evangelio, de nuestros valores cristianos. Nosotros debemos tener la intención, como cristianos y como iglesia, de hacer retroceder las tinieblas. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Hacer retroceder las tinieblas. Esto es una guerra. Hacia el final de la carta a los Efesios vamos a estudiar eso. Pablo dice, ponte la armadura, porque tú no tienes lucha contra sangre y carne, tú tienes una guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que estar preparados para hacer retroceder las tinieblas y no tener miedo. Por eso el Señor dijo que nosotros somos la sal y la luz, porque la sal termina con la putrefacción y la luz hace retroceder las tinieblas. Eso significa que nosotros, como hijos de Dios, no debemos escondernos ni quedarnos callados porque nos dio miedo hablar. Porque así no vamos a ser ni sal ni luz. Si vivimos atemorizados por mostrarnos como que somos cristianos, de mostrarnos como vivos de entre los muertos. No olvidemos, hermanos, que como cristianos siempre debemos ir con valor. No debemos dejar de lado estos pensamientos.
En contra del mundo tenemos que ir con valor. En contra de este mundo de pecado, en contra del diablo, en contra de sus demonios. Y eso no nos debe atemorizar, porque nosotros debemos ir al mundo y llevar el Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar a más hombres, alcanzar a más mujeres con el Evangelio, para que el Señor les dé vida tal cual nos dio vida a nosotros. Eso debe ser la necesidad de nosotros, de que muchos más conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin temor, hermano, sin temor. Firmes y adelante, sin temor. Cuando nosotros salgamos de nuestra casa en la mañana y salgamos con el pie izquierdo o atemorizado o no sé si tengo el valor, en fin, y tu naturaleza humana te bombardee con cosas. Recuerda siempre Romanos capítulo 8, verso 31. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que tener, cuando yo dije, sumérjanse en la palabra del Señor, ahí está todo, ahí está la energía del cristiano, ahí está la vida espiritual, ahí nada nos puede derribar porque estamos empoderados de la palabra del Señor. ¿Quién va a estar contra mí? ¿Quién va a estar contra ti si el Señor está contigo? El creador del cielo, de la tierra, el creador del universo, el creador de todas las cosas que vemos, el que envió a su Hijo unigénito a morir por su iglesia, Él está por nosotros. ¿Qué temor voy a tener? Yo tengo que tener reverencia y temor al Señor. Bueno, el Señor dijo, no tengan miedo a los que pueden quitarte la vida, matar el cuerpo. Nosotros tenemos que tener temor, reverencia al que puede mandar tu alma al infierno. A Él hay que tenerle temor y reverencia porque Él es Dios. Es el único que tiene la autoridad de decir usted se va al cielo o usted se va al infierno. Y recuerdan, como dije hace un momento, que no somos del mundo, somos de Dios. Y algo importante, no hay términos medios, lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, no hay términos medios. No se puede vivir con la mitad del corazón en el mundo y con la mitad del corazón en el cielo. Eso no es posible. O se es o no se es. Por eso, si hay alguien aquí que no ha venido a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, es necesario, mira lo que digo, es necesario y es urgente que ruegues al Señor perdón por tus pecados. Porque si tú haces eso, el Señor te dará nueva vida, te dará un nuevo corazón. Ahora ese corazón va a comenzar a latir, pero latir para el Señor. El Señor nunca más se acordará de tus pecados. Ya no serás del mundo, ya no serás del diablo. Ahora serás un hijo del Altísimo. El Señor dice que cuando tú crees en Jesucristo, Él dice que te da la potestad, te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esa es la gran bendición del Evangelio. Esa es la gran bendición del pacto de gracia que hablábamos al principio. Ahora serás un hijo de Dios, un hijo del Altísimo. Por eso que yo invito a que todos vengan en arrepentimiento y fe a la cruz de Cristo. Para nuestro Padre Dios, para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y para el Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestra guía, sea toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos.